Amigos del Perú del mundo, buenas noches, buenos días. Esto es Rey con Barba, encantado de estar con ustedes. Y hecha esta introducción, le cedo la palabra al doctor José Barba Caballero, que ha venido con su casaca chavista esta noche. A ver, casaca chavista, pero por dentro el corazón pletórico de fe y esperanza en la democracia. Así espero. Y aparte de ello... no la democracia boba, ¿no? Así, claro. La democracia que se hace respetar. Por ¿no? supuesto. Y aparte, no la de, boba, ello, como de aparte de ello, yo no sé por qué los rojos se han apropiado del color rojo. Sí, pues, efectivamente. ¿No? Porque el rojo finalmente es el color de la vida, del amor y de la pasión. Y yo de ninguna manera se lo cedo a los comunistas, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, hoy día hay una importante cantidad de noticias que vale la pena analizar. A ver, vamos a comenzar con la encuesta de apoyo. Aunque valga la aclaración, no es lo más importante, ¿no? Sí, según Oppenheimer, las encuestas ya no son lo que eran antes, decía la semana pasada, ¿no? Ahora se equivocan con demasiada facilidad y han dejado de ser confiables, ¿no? Así que hecha esta aclaración, vamos de todas maneras a leer los datos de Ipsos, porque no deja de ser al menos un valor indicativo, ¿no? La aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski cae de 55 a 51%. La del primer ministro Zavala de 37 a 35%, ¿no? Y al declinar el apoyo del gobierno, la imagen de los líderes de la oposición se incrementa. Keiko Fujimori pasa de 38 a 41%, que es su piso, ¿no?, histórico en estos momentos, ¿no? Cuando se evalúan a los poderes del Estado, el poder ejecutivo aparece con un 49%, el Congreso con un 37%, aunque hay que resaltar que Luz Salgado se mantiene con un 42%, y el Poder Judicial, que viene a ser la institución más desprestigiada del país, está con un 28% de aceptación, ¿no? Esto es algo que debería llamar la atención de la gente del gobierno, porque estoy buscando aquí entre mis papeles, sí, acá, el semanario inglés The Economist evaluó los primeros 100 días del gobierno de PPK, ¿no? Y si bien destacó la posición del gobierno peruano frente a Venezuela, ellos advierten que el mandatario, es decir, PPK, no tiene la suficiente experiencia política para manejar el país y que tampoco cuenta con los operadores políticos necesarios para poder enfrentar los conflictos sociales en el Perú. A mí me preocupa esta información porque si esto cala a nivel internacional, evidentemente vamos a tener problemas como país, ¿no? Ya caló. Sí, bueno. Déjame ser lamentablemente realista, no pesimista. Yo quisiera ser optimista. Ya lo midieron al gobierno, tanto interna como externamente. Internamente, los radicales que son anti-inversión, mira, el Marañón está tomado, o sea, cortado por delincuentes, porque así hay que llamarlos. No como la prensa boba, con perdón, que no le gusta denominarlos con la categoría de lo que son, delincuentes que cometen delitos. Bueno, el Marañón. En el Cusco han tomado la mina Constancia, ¿no? 150 delincuentes han tomado la mina. En distintas partes del país están cortadas carreteras y tomados locales también. Y el gobierno, nada. Y los radicales en el Perú saben que pueden hacer lo que se les dé su gana y que no va a pasar absolutamente nada porque a este gobierno parece ser que se le caen los pantalones, ¿no? Así es. De alguna manera, advertimos, esto tiene que cambiar. Y vamos pues a lo que aquí anunciamos el día domingo, ¿no? La victoria de Donald Trump, ¿no? Exactamente. Que Donald aquí Trump era un imposible, ¿no? Creo que aquí, somos y en el mundo. Y en el mundo. En el mundo, ¿no? Todo el establishment de los medios de comunicación, de lo políticamente correcto, de los opinólogos, de los sociólogos, de los predictólogos, ¿no? Se fueron al diablo. Se fueron al diablo. Y hay que decir en honor a la verdad que nunca un candidato ha estado más solo, nunca ha estado más solo contra el mundo, contra su propio partido, contra la prensa, contra las encuestadoras, contra todos los poderes establecidos, ¿no? Sí, sí. Y aún así ganó. Y ganó porque aplicó la estrategia correcta.
¿A dónde apuntó desde el principio Donald Trump? ¿No? Donald Trump apuntó al sector blanco, que es el 70% del electorado en este país, ¿no? En Estados Unidos. Los motivó de tal manera que salgan a votar por él. Y tan es así, tan exitosa fue su campaña, que el 87% de los blancos de este país votaron por su candidatura, sí. ¿no? Y luego... No digas de este país porque piensan que te estás refiriendo a Perú, de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego, como sucede allí, ¿no? Se dicen barbaridades, ¿ah? En Estados Unidos las campañas suelen ser feroces, descarnadas, ¿no? Primitivas a veces en los insultos, ¿no? Sin embargo, cuando la campaña concluye, ¿ah? Y luego existe una larga tradición de olvido y de perdón, ¿no? Y de perdón. Se dan la mano y asunto concluido. Tan es así que a las 3:50, a las 2:50 de la madrugada, ¿no? Hillary Clinton lo llamó, reconoció la derrota y 10 minutos después se presentó en su auditorio, le dio las gracias a Hillary Clinton, le agradeció los servicios prestados a la nación, prometió que iba a trabajar para todos los estadounidenses, ¿no? Y prometió también fortalecer el sueño americano sin renunciar a lo que son sus propuestas fundamentales, ¿no? Ahora, algunos periódicos lo han pintado como si fuese el fin del mundo. Por ejemplo. No va a haber ningún fin. A ver. Por ejemplo, ¿no? Fíjate tú, miren amigos la manipulación de la prensa. Nuestros amigos, en este caso de gestión, del comercio, por supuesto, La República, ya ni hablemos, ¿no? Ese periódico que siempre miente y solo a veces dice la verdad. Pero gestión, por ejemplo, al día siguiente, no, a los 2 días. El jueves, la elección fue el martes 8, ¿no? El jueves dice, mercados resisten, fíjense el titular, el impacto del triunfo de Trump. O sea, la mala noticia para estos, claro, no para los que votaron por Trump, por supuesto, es decir, para los que finalmente ganaron la elección. Para el establishment fue una bomba atómica el hecho de que ganara Trump, y ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre el tema. Los titulares de la mayor parte de la prensa estaban sesgados. Es el fin del mundo, es el acabose, el destrozo, el Perú se hunde, ¿no? El mundo se hunde porque ganó Trump. Entonces, justamente a raíz de toda la influencia de los medios, al principio las bolsas de valores del mundo reaccionaron negativamente, asustados, preocupados. Pero de inmediato, rebotaron y subieron más de lo que habían bajado. Tanto que gestión tiene que reconocer y dice, bolsas redujeron fuertes bajas iniciales, incluso más de una subió como en Wall Street. Claro. O sea, terminó el día y ahora están así, mucho mejor que cuando empezaron. Es que dice, tenemos que confiar en nuestras fortalezas. Y por supuesto citan al ministro de Economía peruano que dice eso. Al comentar la elección de Donald Trump como presidente, es decir, a la defensiva. No nos preocupemos del acabose de la elección de Trump, que estamos suficientemente preparados para recibir el tsunami económico, que no va a haber. En lo absoluto. Se equivocan una vez más los economistas. Mira tú lo que digo dicen, que no puede haber, pero creo que no va a haber. Lo que dicen los del comercio, ¿no? Si como candidato daba miedo, el hoy sucesor de Obama se ha convertido en el protagonista de las más oscuras pesadillas, ¿no? Y ahora vamos a revelar... Es decir, no distinguen entre el candidato y el presidente. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Y no distinguen entre su ideología, Pepe, y la realidad. Es decir, no distinguen entre su odio o lo que proyecta su odio en relación al actual presidente electo de lo que es en realidad. El comercio pone hoy o ayer, en la página de economía dice las políticas económicas de Donald Trump, y las pone como información para que la gente se dé cuenta de la barbaridad que significa la elección de Donald Trump. Y dice, identificar a países que perjudican los empleos estadounidenses por abusos comerciales y tomar las acciones legales para acabar con ellos. Me parece perfecto. ¿Dónde está el latín? Además, eso debería hacer el Perú, dicho sea de paso. Reactivar el potencial valorado en $50.000 millones de las reservas de energía de los Estados Unidos, incluido el petróleo, el gas natural y el carbón. ¿Y cuál es el problema?
Es muy lógico, ¿no? Impulsar proyectos de infraestructura y reactivar el oleoducto de Keystone. Rescindir el pago a programas contra el cambio climático de la ONU. Claro, esto no le gusta a los caviares, pero me parece absolutamente lógico. El cambio climático, por lo menos, la forma en que lo exagera Al Gore y todos estos radicales del cambio climático. Trump dijo que para él eso del cambio climático es casi un fraude. Y que estos tipos que no pueden predecir ni una tormenta para pasado mañana, menos van a poder producir lo que va a pasar en los próximos 50 años. Sí, ¿no? y bueno, y dice, por ejemplo, otra cosa, promesas que asustan o que pueden asustar, reducir masivamente los impuestos a la clase media de los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que es extraordinario? Por eso han votado por él. Incentivar la industria energética de Estados Unidos mediante acuerdos públicos y privados, público-privados, y de inversión privada gracias a incentivos fiscales para inyectar dinero en infraestructura. Muy lógico, ¿no? Muy bien. No pasa nada, el suelo está parejo, aparentemente, que, por ejemplo, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ratificó la nota de AA+ y AA-1+ de la deuda de Estados Unidos. Es decir, tranquilidad. Pero claro, como en los siguientes días hay que seguir metiendo miedo, claro, ya en la zona de California, el estado de California, que por supuesto es mayoritariamente demócrata, ¿no? Entonces ya están queriendo recoger el guante del independentismo, ¿no? No van a ninguna parte con eso. Pero el comercio lo resalta el día de hoy, ¿no? Dice, California, el estado rebelde que quiere irse, no se sienten representados por Trump. Oye, y ponen en el texto, California, con sus más de 39 millones de habitantes, sería la cuarta nación de Sudamérica. Reputada por su liberalismo cultural, está a la vanguardia del combate ecologista, el combate contra las armas de fuego, por los derechos de los homosexuales y las mujeres, y acaba de legalizar la marihuana. Es decir, es la maravilla de California por todas estas cosas. A la inversa, fíjense cómo denostan. Trump fue elegido a partir de una campaña anti-inmigrantes, en favor de las armas, negando el cambio climático y sembrada de declaraciones sexistas y xenófobas. Y xenófobos. Bueno, no es tan así. Este señor no ha sido, bueno, sí, no hay duda que ha tenido actitudes que son de lamentar con las mujeres y con esto. Pero sexistas no creo. Y claro, lo que sí pasa es que está en contra del aborto, cosa que el comercio y la gente que hoy maneja el comercio están totalmente a favor del aborto y del tema del matrimonio de homosexuales. Y finalmente, PPK dice, no queremos injerencia en Venezuela. Sí, claro, en Venezuela no se mete, pero ya declaró, antes de la elección, declaró que sería un desastre la elección de Trump para el Perú, ¿no? Sí. Cuando debió guardar como presidente del Perú, ¿no? Un presidente nunca se mete en los asuntos internos de otro país en lo que se refiere a elecciones. Exactamente, y lo que hace un estadista es esperar a que el proceso concluya, a que se declare un ganador e inmediatamente felicitarlo y seguir haciendo negocios y gozando de la cooperación internacional. Que es lo que ha tenido que hacer con Trump, por supuesto. Pero no le ha contestado. Bueno, ahí dejémoslo. Sí, dejémoslo. Pero la cosa, PPK tiene que esforzarse para mejorar su relación con Estados Unidos porque cometió la imprudencia política de comprarse un partido que no nos pertenece, ¿no? Y fíjense... Mira, espérate. Sí. Y luego PPK dice, Perú se opondrá, ¿no?, si el nuevo presidente de Estados Unidos decide hacer muro en la frontera. Entonces, yo le pregunto, ¿qué le pasa a PPK? En primer lugar, es un asunto bilateral que no nos concierne. Así y ni siquiera es bilateral. México y Estados Unidos. Ni siquiera, porque al final es la frontera de Estados Unidos y ellos en su territorio pueden hacer lo que se les da su gana. Claro. Así que ¿no? No quiere decir que nos guste. No, ese es otro problema. En segundo lugar, ¿qué le puede importar al gobierno de Estados Unidos lo que diga PPK, que el Perú se oponga. ¿Que vamos a declarar la guerra a Estados Unidos?
en lugar de hablar tantas tonterías, Pedro Pablo debería ocuparse de asumir el liderazgo de su partido y de ocuparse de la solución de los gravísimos problemas que tenemos nosotros al interior, ¿no? Y no meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Y así se evitará comentarios preocupantes como el de The Economist, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que son bastante bueno, serios, ¿no? y para poner más ejemplos, también hace unos días, mira, nada menos que el editorial de Gestión dice, inquieta, entre muchas cosas que les inquieta a los de Gestión, es decir, del Grupo del Comercio, es decir, del grupo ese que está de concertación de medios, ya hay que decirlo, dice, entre las barbaridades que va a hacer Trump, dice, inquieta que vaya a designar un juez conservador para el puesto vacante de la Corte Suprema. ¿Qué tal raza? Es decir, cuando Obama o Clinton nombran a jueces ¿Demócratas? Que a ellos les gusta y que están a favor de los homosexuales, a favor del matrimonio homosexual, a favor del aborto, a favor de todo eso, ahí está muy bien. Está muy bien, ¿no? Y no. Pero el que Bush en su momento, Ronald Reagan en su momento, ahora Trump, haga uso del derecho que tiene de nombrar cuando falta un juez, como en este caso, un juez supremo, no, eso inquieta. Miren pues cómo se manipula. Y bueno, claro, ninguna palabra de crítica a las declaraciones de los californianos, de muchos que en las manifestaciones dicen, ese no es mi presidente. No pues, ¿en qué quedamos? ¿Se defiende la democracia o no se defiende? ¿La democracia se resuelve por votos o no se resuelve por votos? Entonces, no seamos pues doble moral. Hablamos de la democracia, los medios de comunicación del Perú, especialmente el Grupo de Comercio, habla mucho de la democracia, pero resulta que cuando hay que decir las cosas claras respecto de lo democrático también, que hay que aceptar la derrota, no se acepta. O cuando algo no coincide con sus intereses, sí, pues, se ponen bestias. Mal. Bueno, ya no es novedad. A ver. Y para terminar, ¿para qué vamos a emplear más tiempo, Pepe? Porque Mar Munier, una peruana o suiza, que está haciendo su doctorado en Suiza, ha escrito en el Montonero un artículo realmente muy bueno. Y vamos a leer casi todo el texto, pero creo que lo van a disfrutar, amigos televidentes. Dice, you are hired, en inglés, que significa, está usted contratado, por Mar Munier. Ganó Donald Trump, contra todo pronóstico. Lo predije hace un año, como pueden comprobar en mis posts. Pero vamos a señalar a los grandes perdedores de esta contienda. Perdió Hillary Clinton, sí, y con ella perdió Goldman Sachs, el Banco Mundial, George Soros, perdió Chomsky, perdió Stiglitz y perdió Krugman. Perdieron Podemos, el PSOE, el Frente Amplio del Perú, de Chile, de Costa Rica y de Uruguay. Perdieron las Madres de Mayo, el kirchnerismo, perdió la Unión Europea, la ONU, APRODE, perdió el comunismo reciclado en neomarxismo, perdieron los islamitas, perdió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su García Sayán, añado yo, perdieron las ONGs traficantes de derechos humanos, perdió Planned Parenthood, las clínicas, el negocio de las clínicas abortistas de los Estados Unidos, a quien por supuesto Trump ya prometió que les va a cortar el financiamiento estatal, porque es el financiamiento con los impuestos de todos los ciudadanos americanos. Perdió Pronsex en el Perú, perdieron los feminazis, las feminazis, las aborteras, los homosexualistas, que no es lo mismo que homosexuales. Así es. Lo aclara, lo precisa. A los cuales se respeta. A los cuales se respeta. Perdió el lobby gay, perdieron los ecoterroristas, los vagos tirapiedras, los sectanimalistas, perdió Hollywood y perdió Robert De Niro, perdió Madonna y su asquerosa oferta de felación a tutti li mundi. Perdieron, así es, perdieron los actorzuchos izquierdosos del mundo con ínfulas de dioses del Olimpo, perdió el multiculturalismo, el indigenismo, la inmigración ilegal, perdió el socialismo del siglo XXI, perdió el comité del Premio Nobel noruego, perdió Maduro, perdió Santos y sus acuerdos con terroristas, perdió, digo yo, Mario Vargas Llosa, perdió el chavismo, perdió Fidel, perdió el Daesh, Hamas y Hezbollah, perdió el terrorismo de ETA,
de las FARC, de Sendero Luminoso, y perdieron todos sus representantes y defensores. Perdió Welcome Refugees, perdió Free Palestine, perdió Greenpeace, CNN, Univisión, El País, perdió el comercio con todos sus mulas y úteros, persiguiendo a opositores y haciendo el trabajo sucio. Perdieron los renegados anticlericales y los intolerantes odiadores de la fe. Perdieron los ateos que buscan destruir el cristianismo, no los ateos en general, aquellos que buscan destruir el cristianismo. Perdió la petulancia de quienes se autodenominan la reserva moral del mundo, los defensores de la dignidad y los paladines de la igualdad. Perdió la arrogancia de los analistas políticos, internacionalistas, gurús intelectuales y expertos progresistas que monopolizan los sets de televisión, convencidos de estar en posesión de la verdad absoluta. Perdieron su influencia y credibilidad, que han sido expuestas y humilladas. Perdió el servilismo disfrazado de periodismo que intentaba confundir información con opinión. Escuchen, prensa peruana. Propagando retórica barata y demagogia pura. Perdieron los centristas tibios, los neutrales en política que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Perdieron los falsos valores, los asesores políticos vendedores de humo y los sicarios mediáticos de redacciones progres. La dictadura del pensamiento único. Perdió la ideología del género y el marxismo cultural. Perdió el correctivismo político. Demostrado está que los sondeos de las encuestadoras, las otras grandes derrotadas, solo existen para generar opinión y no precisamente para lo que ofrecen o deberían de ofrecer, revelar la verdad. Recordemos, si no, el triunfo del Brexit, de Macri y la derrota del no en Colombia. Y como la derrota del sí en Colombia. Y como Dios no juega a los dados, este sea quizá otro punto de inflexión importante en la historia. Ganó Trump, solo, contra todo el despliegue político, económico y mediático, y se convierte en el nuevo outsider político, quien, como Reagan, por quien en campaña nadie daba un centavo y como presidente fue precursor de la caída del muro de Berlín, derrumbará el muro del establishment neomarxista. Trump así le demuestra al mundo que el sueño americano es más real que nunca. Salud a todos los ciudadanos del mundo que celebramos esta victoria. Muy bien. Chica inteligente. Sí. Bueno, y la otra noticia que ha estado en las primeras planas y que ha motivado sendas editoriales en todos los diarios que giran en torno al diario, al grupo El Comercio, es el cargamontón que han hecho contra Keiko, ¿no? Sí, es verdad. Es increíble, ¿no? Sí, increíble. Y lo han calificado como duro, desproporcionado, y hasta se han agarrado de una palabrita que habló de depresión para decir cómo es posible que se burle de los enfermos que sufren de depresión. Qué mala es esta chica, ¿no? Y ahí pues alguien ha sacado notas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Recuerden ustedes al señor Mario Vargas Llosa, cuando comparó la elección de Humala con Alan García. De Humala con Alan García. El cáncer y el SIDA. El cáncer y el SIDA, ¿no? ¿Y ahí por qué no reclamaron? ¿Por qué no reclamaron? ¿Cómo puede insultar Mario Vargas Llosa a los que sufren del cáncer y del SIDA? Sí. Ahí nadie dijo eso. Nadie. Nada, ¿no? Y por el hecho de que esta Keiko mencione el tema de la depresión, porque lo dice, lo que vino a decir fue: creían, o algunos decían, que yo estaba deprimida por la supuesta derrota. Y lo que viene a decir ella es: yo no me siento deprimida porque no siento que he sido derrotada, tanto que tenemos mayoría en el Congreso. He perdido la elección presidencial, pero no me siento derrotada. Y lo que dijo fue, en todo caso, ¿no? La depresión es propio de los perdedores. De los perdedores. Pero lo que quiso decir, lo que está diciendo lógicamente dentro del contexto para aquel que quiere interpretar las cosas con lógica y no con veneno ni con hígado, es, en todo caso, los que pierden están, en todo caso, más propensos a sentirse deprimidos, ¿no? Pero no los que ganamos. Bueno, pero de ahí llevarlo al tema de una enfermedad mental. Mira, mira tú lo que pone el señor Eric Sablich, nada menos que editor central de política del diario El Comercio, el día de ayer, sábado 12 de noviembre. Bueno, por supuesto, todo el artículo está criticando a Keiko y dice desde el titular, ¿no?
y dice, Keiko, con su desafortunado comentario, dejó claro, fíjate, que considera perdedores a quienes padecen una enfermedad como la depresión. Oiga, señor Sablich, no sea usted falso. O sea, usted es sonso. No, sonso no es, Pepe, porque tonto no es. Sí, tonto no es. No, claro. esto es una barbaridad. Una barbaridad. No sea usted, tenga un poquito más de sangre en la cara, señor Eric Sablich. Usted, editor central de política del diario El Comercio, no pueden tergiversar de esa manera las palabras. Lo que dice, dejó claro que considera perdedores a quienes padecen de una enfermedad como la depresión. Falso, señor Sablich, no sea usted mentiroso. Y añade, ya de paso, y eso sí es opinable, no es razonable pretender que en 3 meses se solucionen problemas tan complejos como la inseguridad ciudadana o la conflictividad social, por lo que son exageradas sus críticas y exigencias a una cuestión que recién inicia. Y eso la hace perder legitimidad como líder de la oposición. Muy bien, esa parte es su opinión, señor Sablich. Pero en 100 días sí se puede hacer bastante más de lo que ha hecho este gobierno. Déjame y decir. durante 3 meses han estado que salga Keiko, Sí. salió Keiko y de inmediato se le van al cuello. Sí. Y luego dice que ha estado muy dura con el gobierno, ¿no? Pero, es decir, yo no puedo entender qué tipo de analistas políticos hay en el diario El Comercio. Cada día están peor, ¿no? Porque aquí hay una cancha, la del gobierno, y hay una cancha, la de la oposición. Entonces, lo que ha querido dejar claro Keiko es que ellos están en la cancha de la oposición y que van a ser siempre una oposición leal, constructiva, responsable. pero oposición. Así oposición. es. Y ha dejado marcada la cancha, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque de otra manera podrían endosarle parte o de las responsabilidades de los fracasos de este gobierno. A ver, así que es señor natural Sablich, que esto pase, ¿no? Habría que decirle a Eric Sablich, ¿tú has visitado Inglaterra? ¿Has ido a ver la Cámara de los Comunes, el debate entre el gobierno y la oposición en la Cámara de los Comunes? ¿O has ido al Senado, digo, a la Cámara de Representantes, sí, a los Estados Unidos, o al Congreso de los Diputados en España, para que vean las cosas que se dicen entre la oposición y el gobierno? Oiga, entérense un poquito primero si quieren hablar con propiedad, y si no, no se hagan los hipócritas o no actúen con hipocresía, pues o son unos ignorantes en política o el veneno y el hígado les come. O son cínicos completamente, así ¿no? es, les y hay come algo, y para la opinión pública, hay algo por lo cual Keiko no puede ni debe salir. Ningún líder político debe exponerse a lo que se llama el agotamiento mediático. Recuerden ustedes lo que pasó con Alan García. Lo obligaron a salir todos los días a defenderse y cuando llegó el momento de la campaña estaba agotado mediáticamente. La gente lo veía en las pantallas y cambiaba de canal automáticamente porque se había agotado, ¿no? Hay algo que se llama, que yo le llamo, la ley de la ausencia y la presencia, ¿no? Mientras más estás, más te devalúas, ¿no? Entonces, un político tiene que medir sus apariciones, tiene que medir sus regresos y tiene que medir sus declaraciones con mucha cautela, con mucha prudencia y con algo de tiempo, porque de otra manera sucede lo que le pasó a Alan García. Y les voy a poner un ejemplo histórico, Napoleón Bonaparte, ¿no? Sí. Asiste de repente al teatro, el emperador ya Bonaparte, y todo el mundo se pone de pie y lo aplauden como 5 minutos. Entonces su ministro del Interior, que era Fouché, le dice, hay que repetir esto, ¿no? Y Napoleón le respondió, de ninguna manera. Si vengo siempre, dejarán de verme, ¿no? Me volveré un personaje común, ¿no? Efectivamente, pues, efectivamente, eso es lo que tienen que hacer los políticos que saben de política, ¿no? Pero esta gente del comercio que nunca ha transitado por ningún partido político y que no tienen idea de lo que es la política partidaria y parece que tampoco tienen idea de lo que es el marketing político moderno, ¿no? Escriben unas editoriales que realmente dan pena. Sinceramente, dan pena. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con Alejandro, con varios. Entre ellos los Humala, que están a un paso de la cárcel, Sí. A un paso. Pausa. Bien, ¿cuánto?